a la salida de la escuela me castigaron. Me agarraron entre patotas. No esperaba nunca que le pueda pasar eso a mi hija, yendo al colegio. Tanto Julieta como Matías intentan proteger a Luján y no pueden. Y de casualidad que pasa la policía, y entonces ahí es cuando las chicas, ellas, las amigas de ella y Julieta empezaron a gritar. Sé que todo va a salir adelante, vamos a salir bien si Dios quiere. Gustavo Lozano dijo al final: esto es un tema de la sociedad, que yo lo traduje porque es responsabilidad de todo el tejido social, de nosotros como ciudadanos. Le largo la pregunta a ver si eso es cierto o no a Alejandro para empezar a adentrarnos en este tema. Bien, sí, en parte es verdad, digamos, la cuestión es que hablar de la sociedad es un concepto muy genérico, muy general. Quizás sea necesario precisar algunas cuestiones. En primer lugar, el tema de la violencia escolar, tenemos que plantearlo como un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros generalmente en el campo en el que trabajamos vemos que se producen determinados procesos y fenómenos. Muchos de ellos tienden a naturalizarse, es decir, a hacerse naturales, a hacerse familiares, cotidianos. El tema es justamente tratar de que la violencia y la violencia escolar no se naturalicen. ¿Por qué? Porque el riesgo de un proceso que se naturaliza es el de, por un lado, que se vuelve ahistórico, es decir, se pierde la historia y la gente comienza a decir o a pensar, bueno, esto es así, o esto siempre ha sido así. Y por otro lado generan en las personas, en la gente, un cierto grado de insensibilidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Uno va conduciendo por la calle, llega a un semáforo y encuentra o observa que hay niños mendigando, y uno da o no da una moneda y sigue su camino. Es decir, ese fenómeno está naturalizado, es cotidiano, es familiar. Si uno lo ve y sigue su vida, digamos. Tenemos que evitar que se naturalice, porque cuando hablamos de violencia escolar, tenemos que hablar de que el problema está instalándose en la comunidad educativa. ¿Y cuáles son los componentes de la comunidad educativa? Por un lado tenemos el corazón del sistema, que es el aula, que a su vez es un componente complejo, porque ahí tenemos a su vez tres elementos más, que son el alumno, el docente y algo que circula entre ellos, que es el conocimiento, el saber. Ese es un componente. El segundo componente es lo que se llama el sistema decisional, es decir, todos aquellos que de alguna manera tienen algún grado de decisión respecto del funcionamiento del sistema, directivos, supervisores, directores regionales, inclusive hasta el ministro de Educación. Y rodeando a todo esto tenemos el entorno social, la comunidad, el barrio. Entonces, la comunidad educativa es la que de alguna manera debemos pensar, mentalizarnos para pensar cuáles son las responsabilidades que les compete a cada uno de estos componentes del sistema. En el sentido de ver en qué medida, no podríamos decir o afirmar tan fuertemente, decir que son los que generan la violencia, pero sí poder reconocer cuáles son las debilidades que tienen estos componentes que propician la violencia. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, ¿qué pasa en el aula? ¿Sí? Que de alguna manera puede propiciar la violencia. ¿Puede ser que el adolescente en este momento, a través de la violencia, esté buscando su identidad porque se la perdió en algún recodo reciente de nuestra historia? La está buscando y justamente tenemos que generar los espacios para que el adolescente pueda encontrar lo que nosotros llamamos los referentes. Esos referentes que
que son aquellos con los cuales pueda identificarse y tomar aspectos de ese referente para incorporarlos a su propia estructura. El adolescente en este momento carece de referentes. La ausencia de referentes se debe en gran parte porque los adultos estamos haciendo lo que yo llamo hacer par. ¿Qué Es es decir, hacer par es igualarse a la posición del adolescente. Es decir, reacciono como el adolescente. pienso como el adolescente, me visto como el adolescente, hago las cosas que hace un adolescente, de tal modo que hago par con él. Y al hacer par con él, le estoy privando de la posibilidad de que yo me pueda constituir en un referente para ese adolescente. Hay un elemento fundamental que se está perdiendo en esta época, que es la posibilidad de trabajar los grandes temas transversales. ¿Qué ¿sí? son? Para la gente, ¿qué son los grandes temas los que se llaman transversales? Porque vos decís cosas difíciles. Bien. Grandes temas transversales. ¿Qué? ¿Un tren? ¿Un tranvía? Un tema transversal es, por ejemplo, educación para la paz. Un Ahora entendí. tema transversal, por ejemplo, es la enseñanza del cooperativismo. Un tema transversal puede ser educación sexual. Gran discusión. Sí, gran tema de discusión. Tipo de religioso, ideológico, ¿no es cierto? Exactamente. Sobre cómo se pero, enfoca la Pero hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Por un lado, tenemos a un adolescente que está buscando respuesta a su identidad y no lo encuentra porque no hay referentes. Por el otro lado, tenemos que hay ausencia de temas importantísimos que atraviesan nuestra vida y nuestra sociedad, de ahí en lo transversal, que no es tocado en los lugares donde tendría que tocarse, como ser la escuela y otros lugares, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, tenemos también la gran influencia que hace a la autonomía del adolescente a través de las comunicaciones que hacen al mundo de la Internet, ¿no? Eso sería, digamos, de alguna manera las características de nuestra juventud actual y la falta de respuestas nuestras. Para terminar, 2 o 3 ideas de respuesta, no soluciones, respuesta de los adultos, no los adultos que se hacen los adolescentes, sino de los adultos, los que se asumen como adultos. De los adultos con respecto a la solución de la violencia, o ayudar por lo menos al tema de la violencia. El resultado se obtiene por la simultaneidad de intervenciones. Entonces, si en el aula trabajamos y damos lugar a la palabra del adolescente, si desde el nivel decisional las autoridades educativas promueven el trabajo con estos grandes temas que están ausentes, si desde la comunidad generamos redes de trabajo, esa simultaneidad nos va a permitir seguramente abordar esta gran amenaza que es la violencia y en particular la violencia escolar. La simultaneidad de actores para resolver de manera creativa un viejo, actual, pero acuciante problema que es la violencia. En la Universidad de la Cuenca del Plata encontrarás la